Le puse como título a este mensaje, comprados a precio de sangre. Y ya vamos a ir repasando un poquito para entender. A precio de sangre, algo que escucho bastante, es un grupo de cumbia cristiana que está muy bueno. Pero comprados a precio de sangre, porque lo que pasó Jesús en esa cruz y la sangre que derramó fue para comprar tu vida y mi vida. Y ya lo vamos a desarrollar un poco más. Y vamos a enfocarnos un poquito en lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Dice, porque ante todo, les dice el apóstol Pablo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el fundamento, ese tiene que ser y es el fundamento de nuestra fe, que Jesús vino a esta tierra como Salvador, que murió y que pasados los 3 días resucitó. Venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Y vamos a repasar lo que dice el versículo 12. Del 12 al 19 lo voy a desarrollar un poquito para no hacerlo tan largo. Pero si lo quiere leer, espectacular. Algunos ya lo hemos estudiado, los que están los días miércoles, pero en el capítulo 15 del versículo 12 al 19, Pablo les empieza a hablar a aquellos que dudaban acerca de la resurrección. Entonces, como que creían por partes, creían que vino una persona que Dios usaba para hacer milagros, pero no estaba tan claro si había resucitado o no. Entonces empezó a haber dudas acerca de la resurrección y algunos dicen, no, pero nadie puede resucitar. Entonces el apóstol Pablo le dice, si nadie puede resucitar, entonces Cristo tampoco resucitó. Y el versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Porque toda nuestra fe está fundamentada en que Jesús vino a esta tierra, murió y resucitó. No fue como otro más que pasó por esta tierra, como tantos grandes y buenos hombres y mujeres de Dios que han hecho cosas buenísimas en esta tierra, de las cuales predicamos, hablamos y lo tenemos en nuestra Biblia. Pero Jesús murió para vencer a la muerte y para comprar nuestra vida a precio de sangre. Entonces le decía el apóstol Pablo y les hablaba acerca de la resurrección y de la importancia de entender que Jesús sí resucitó. Sin resurrección, lo que predicamos nosotros de nada valdría. Nosotros estaríamos acá simplemente porque nos gusta reunirnos y nada de lo que hacemos, predicamos o le pedimos en oración a Dios, nada tendría valor si Cristo no hubiese resucitado. Entonces lo que hoy celebramos tiene muchísima importancia en nuestra vida, muchísima importancia en nuestra vida. El versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Porque ahora vamos a repasar un poquito todo lo que Jesús hizo por nosotros a través de la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo, enseñándoles, les marcaba la importancia que tiene para nosotros la resurrección de Jesús. Dice que la fe de ustedes sería ilusoria, o sea, sería una ilusión. No serviría, no existiría,
de nada serviría. Estaríamos teniendo fe en algo que no existe. Y les dice, y todavía están en sus pecados. Sin resurrección, como les decía recién, estaríamos aquí como en un simple club social, en una comunidad donde nos reunimos a charlar un rato, a comer algo. Pero lo que nosotros hacemos aquí no es simplemente hablar un ratito, comer algo, porque comemos bastante seguido, pero no es para eso que nos reunimos acá. Y hay una ganancia enorme para la humanidad por el sacrificio de Jesús en esa cruz. Y es lo que quiero que podamos repasar el día de hoy. Tenemos perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Porque antes de que Jesús venga a esta tierra, toda la humanidad se regía bajo leyes. Todo el pueblo de Dios se regía bajo las leyes de Moisés. Entonces, bajo la ley marcaba lo que estabas haciendo mal. O sea, hay una ley, como pasa en lo natural, que uno sabe que hace algo mal y puede estar y está penado porque la ley dice que eso está mal. Más allá de que no hace falta una ley para que nosotros sepamos que no hay que matar ni robar a nadie. Eso son cosas que sabemos. Pero uno lo podría hacer sin ningún castigo si no hubiese una ley que te diga que eso está mal y que hay consecuencia. ¿No? Eso a nivel natural. Y en lo espiritual es lo mismo. Porque había leyes a través de Moisés y después el pueblo de Israel siguió sumando leyes tras leyes que ya nadie podía cumplir. Porque había que tener un nivel de perfección que ninguno logró en esta tierra. Entonces todos tenían un pecado. Por eso, o varios. Algunos 1, otros 10 y otros ya incontables. Pero ninguno de nosotros hubiese podido tener una vida eterna en tiempos de ley. La ley lo que hacía era señalar el pecado, pero no podía quitarte el pecado, ni salvarte. Y Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que existe la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, a través de la ley, de lo que estaba escrito, sabíamos que lo que estábamos haciendo era pecado. Entonces, hasta ahí todo bárbaro. Sabíamos que estábamos pecando. ¿Cómo lo solucionamos? Y no se podía. Ya está. Pecaste y pecaste. Y la realidad de aquellos tiempos era que la paga del pecado era la muerte. Entonces nadie podía vivir. Y eso pasaba antes de Jesús en esta tierra. Ninguno tendría una oportunidad de una vida eterna con el Señor, porque todos veríamos y nos daríamos cuenta por la ley que habíamos pecado, pero si no teníamos posibilidad de limpiarnos de ese pecado, no teníamos la oportunidad de una vida eterna con Dios. Y nosotros estamos aquí porque creemos en una vida eterna junto a Dios, y es lo que anhelamos, porque lo más importante es la salvación de nuestra alma. Más allá de lo que podamos pasar en esta tierra, todo lo que pasemos en esta tierra es pasajero, es momentáneo, porque lo que viene, que es eterno, lo alcanzamos a través de Jesucristo, con fe en Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. El aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el tener fe en Jesucristo,
es lo que hace la diferencia del cielo y del infierno. Entonces no es poca cosa, no es poca cosa. Dice que nadie será justificado ante Dios por hacer las obras de la ley. Mediante la ley cobramos conciencia de lo que es pecado, de que cada uno estamos en pecado. La ley nos decía, estás en pecado. Pero Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es lo que pasaba. Todos habían pecado y nos pasaría hoy, a nosotros, nos pasaría si no hubiese venido Jesús a esta tierra, que estaríamos privados de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No por nuestras obras, no porque seamos buenos, no porque seamos lindos, en algunos casos, no por lo que podamos hacer, sino mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No por nuestras obras, no por ser buenas personas, no por decir yo no le robo a nadie, yo trato bien a la gente, eso no alcanza. La fe en Jesús es lo que hace la diferencia en nuestra vida. El 25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. La fe en que Él murió en esa cruz y resucitó. Esa fe es la que nos da a nosotros perdón de pecado. No es la ley nos decía que estábamos en pecado, pero con la muerte y resurrección de Jesús tenemos la oportunidad de arrepentirnos delante de su presencia, pedirle perdón a Jesús y Él nos da el perdón. Él nos da el perdón. Entonces, gracias a que Jesús pasó por esa cruz y que venció a la muerte, nos da la oportunidad de pedir perdón y ser perdonados. Nos da una oportunidad que antes no teníamos. No había manera de nosotros limpiarnos de nuestro pecado. No había manera. Y obviamente, la medida que uno va conociendo a Jesús, a Dios, nos vamos dando cuenta cuál es la vida que a Dios le agrada. Lo que tenemos que dejar y cómo a través del Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores. Entonces, en la cruz, Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros. Voy a disciplinar a alguno por ahí. Jesús tomó el lugar que era nuestro. Dice la palabra que Jesús pasó por esta tierra sin pecado. Los que pasamos por esta tierra con pecado somos nosotros. Pero Jesús, que era el Cordero sin mancha, sin pecado, fue el sacrificio, porque nosotros no podíamos pasar por esa cruz. Nosotros no podíamos, no había manera, porque nosotros estábamos, por un lado, destituidos de la gloria de Dios, estábamos en pecado, y el que se ofreció, se ofrendó, fue Jesús, que estaba sin mancha, sin pecado. Entonces, Él tomó nuestro lugar, que era ese banco de los acusados, pero no porque Él haya tenido alguna culpa, sino que eran nuestras. Pero a través de la fe en ese Jesús,
sin mancha, en la perfección de Jesús, es que nosotros recibimos perdón. A través de que Jesús pasó por esa cruz, que Él era el que podía hacerlo y lo hizo por cada uno de nosotros, tenemos perdón de Dios. Y eso nos lleva a una vida totalmente diferente. Uno sabe lo que es sentirse con culpa. ¿Cuántos se sienten o se han sentido con culpa cuando han fallado? Es maravilloso sentirse perdonado. Es hermoso sentirse perdonado. Y a veces cuesta, pero poder perdonar y poder sentirse perdonado es una liberación en el cuerpo, es poder dormir por la noche, es no estar mal todo el tiempo, las 24 horas del día, porque cuando te sentís con culpa, la pasás muy mal. Entonces nosotros saber que tenemos el perdón de Dios es una liberación para nuestra vida. Como cuando nosotros podemos perdonar a otro, es una liberación para nuestra vida. Éramos esclavos del pecado, porque otra de las cosas que nosotros tenemos a través de esa cruz, de lo que hizo Jesús en la cruz, es redención. Y la redención es liberación. Redención es un rescate con un precio. Fuimos rescatados, fuimos liberados a través de un precio, el que pagó Jesús. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de vicios. Éramos esclavos de un montón de cosas que nos hacían mal. Pero cuando conocemos a Jesús, tenemos la oportunidad, porque Él pasó por esa cruz, porque Él resucitó, tenemos la oportunidad de ser libres del pecado. Cuando uno lo recibe, cuando uno lo acepta, cuando uno quiere seguir a Jesús, cuando uno acepta que Jesús fue nuestro y es nuestro Salvador, Él empieza una obra en nuestra vida, una obra de perdón y una obra de redención. Y uno, a medida que va pasando el tiempo, va pudiendo entender de todo lo que Dios nos ha liberado y de todo lo que tenemos todavía para ser liberados. Hay cosas que todavía nos faltan, pero lo podemos lograr a través de Jesús. No hay vicio que no podamos dejar atrás si creemos en Jesús. No hay pecado que nos tenga atado, porque lo tenemos a Jesús y Él nos libera. Muchas veces hemos podido decir, no, yo no puedo, pero sí podemos cuando aceptamos a Jesús. Cuando lo tenemos en nuestro corazón, cuando entendemos que Él pasó por esa cruz por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, hay una transformación en nuestra vida. Y lo más lindo es que no te dice, bueno, arreglátela solo, creíste en mí, bueno, ahora mejorate. Sino que nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio la oración, esa oportunidad de comunicarnos con Él. Y eso hace que lo que quizás hace muy poquito era imposible para nosotros sea posible. Porque no es por nuestras fuerzas, sino que empezamos a batallar lo que viene con las fuerzas de Dios, con lo que Él nos fortalece, con lo que Él nos perdona. Y como decía recién, cuando nos sentimos perdonados y dejamos la culpa, ya no vamos con nuestros varios kilos más los que tenemos de culpa, más los que tenemos de sentirnos mal, de estar tristes, malhumorados. Y Jesús nos libera aún
de dolores y angustia de nuestra niñez. Para algunos la niñez es hace 5 años, para otros 30, 35, para otros 60, para otros 70, y hay gente que ha vivido 70, 80, 90 años de sufrimiento hasta que pudieron ser libres cuando creyeron en Jesucristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo mucho antes. Tenemos la oportunidad hoy de dejar muchos kilos que veníamos trayendo, muchas angustias, muchos dolores, muchas tristezas. Las podemos dejar al costado. Y a veces uno dice, no, pero eso como no puedo. ¿Cuántas veces hemos pensado que no había salida? Pero hay salida en Jesús. Tenemos redención en Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, a su abundante gracia. Y entre muchísimas cosas, gracia significa favor inmerecido. Porque no es porque nosotros merecemos, no es por lo que uno pueda hacer, sino porque el amor de Dios es tan grande que si nosotros creemos en Jesús, si nosotros nos arrepentimos de nuestros errores y nuestros pecados, tenemos perdón a través de Jesús. Dice, pero vos no sabés lo que yo hice. Dios lo sabe. Y Él no le importa, Él te puede perdonar igual. Él te puede sanar igual, sin importar lo grave que hayas hecho. Jesús, cuando se encontró con una persona que tenía al lado, que estaba crucificado junto a Él, Él se arrepintió de sus errores y no le dijo, no, pero ahora ya no vas a poder solucionar con qué obras vas a llegar al cielo. Porque Él iba a morir al mismo tiempo que Jesús, ya estaba crucificado al lado, no tenía tiempo de enmendar con sus obras. Y aún así Jesús le dijo que se lo iba a encontrar, que iban a estar juntos. No le pidió obras, solamente necesitaba creer en Jesús, nada más. Creyó en Jesús, se hizo cargo de sus errores, porque le dijo, vos sos inocente, nosotros está bien que estemos acá. Reconoció su pecado, reconocía quién era Jesús, y eso solo alcanzó para tener la puerta abierta a una eternidad junto al Señor. Tenemos redención a través de la sangre de Jesús y tenemos también reconciliación con Dios a través de Jesús. Porque el pecado nos alejaba de Dios, como habíamos hablado recién, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, estábamos lejos de Dios. El pueblo de Dios estaba peleado con Dios, estaba alejado de Dios. Y Jesús vino a solucionar ese problema. Ya no tenemos una disputa, una guerra, una separación con Dios. Ya no tenemos que escondernos de Dios como se escondía Adán cuando cometió pecado. Hoy podemos hablar con Dios. Hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos con Dios, de cantarle a Él, de compartir este tiempo, de tener un tiempo de oración y sentir que Dios te habla. Si ¿cómo Dios te va a hablar? Y Dios te habla de muchas maneras. Hay gente que ha sentido quizás una voz audible, como lo vemos también en la Escritura, pero muchas veces Dios pone esas palabras en el corazón. Dios muchas veces te habla a través de su palabra. Uno muchas veces le pide confirmaciones a Dios y Dios responde con confirmaciones que vos decís, y era bastante difícil que esto pase.
Pero cuando uno habla con Dios, Dios responde. Y eso pasó después de que Jesús vino a esta tierra, porque antes no había una oportunidad de comunicarnos con Dios. Siempre había representantes y eso cambió a través de Jesús. Segunda de Corintios 5, del 17 al 19, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, ese versículo tan conocido, es que realmente Él transforma nuestra vida cuando lo conocemos a Él. Hay una transformación que cuando nosotros llegamos por primera vez a una iglesia o tenemos un tiempo desesperado y le pedimos a Dios como último recurso, porque muchos no fue que no, yo tenía una fe enorme en Dios, no, probé 1000 cosas, ya no daba más y fue el último recurso a ver si me funcionaba. Y aún así, en esas situaciones Dios responde también. Y dice que cuando lo conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Jesús y cuando estamos en Cristo, somos una nueva creación. Lo viejo pasó, el pecado pasó, mis equivocaciones pasaron. Lo que no podía soltar, lo puedo soltar. La tristeza queda atrás. Cuando lo encontramos a Jesús, cuando estamos en Jesús. Y sigue diciendo el versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él, Jesús, vino a esta tierra, murió, resucitó para reconciliarnos con Dios. Hubo una reconciliación con Dios a través de Jesús, pero dice que nos dejó el ministerio de la reconciliación para que nosotros vayamos a reconciliar a la creación con el Creador. Nosotros hoy somos responsables de hablar con la gente y presentarle a este Dios, presentarle a Jesús, para que se puedan reconciliar con Dios. Es responsabilidad nuestra, a medida que vamos conociendo a Dios, reconciliándonos nosotros con Dios a través de Jesús, llevar a otro a que sea reconciliado. Porque es maravilloso conocerlo a Dios. Sigue diciendo, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Sin tomar nuestro pecado, te arrepentiste, ya está, seguimos adelante. Y eso no pasa en lo natural, porque cuando uno falla, es difícil que te perdonen. Hay algunos más fácil, otros más difícil. Algunos son más difíciles para perdonar, otros un poquito menos. Y también depende de la falta. No es lo mismo una faltita que un error enorme. Entonces, claramente va a haber cosas que uno va a poder perdonar y va a pedir ser perdonado. Algunas cosas van a ser más sencillas y otras llevan un proceso. Porque el ser humano en esto no es como Dios. Porque nosotros no podemos ver el corazón de la otra persona. Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón arrepentido, listo, ya está, te perdoné, olvídate. Volvemos a cero. En cambio, algunos dicen, no, yo no soy rencoroso, soy memorioso. Como si eso cambiara. Como si eso sería diferente. Pero Dios no es así. A través de Jesús nosotros podemos presentarnos con arrepentimiento y tenemos el perdón de pecado. Porque
Jesús vino a reconciliarnos con Dios y a dejarnos la responsabilidad de que nosotros vayamos por esta tierra reconciliando a la creación con su Creador. También en la cruz Jesús nos dio un acceso directo al Señor, a Dios. Cuenta ahí la historia en los evangelios como el momento donde Jesús muere, dice que el velo es rasgado, donde estaba el lugar santísimo y donde nadie podía cruzar para tener un encuentro y hablar con Dios. Nadie más que una sola persona podía, y una vez por año, tener un encuentro con Dios. Eso pasaba en aquel momento, y dice que cuando Jesús muere, ese velo, eso que separaba el lugar santísimo, se rompió totalmente, se rasgó completo, y eso nos dio el acceso a la presencia de Dios. A través de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes de Jesús era imposible, no teníamos acceso, pero sí fue a través de Jesús. Sé que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo total. No fue que el hombre fue haciéndose paso para llegar a la presencia de Dios, sino que Dios abrió el camino para que nosotros podamos tener acceso, como lo fue al principio, donde tenía comunicación con Adán, y eso se empieza a romper a través del pecado. Entonces, hoy no necesitamos ningún intermediario humano, ni ritual, ni nada absolutamente complejo para hablar con Dios. Nosotros, en cualquier lugar donde estemos, podemos cerrar nuestros ojos, tener los ojos abiertos, mirar arriba, mirar al costado, como querramos, pero donde tenemos el corazón buscándolo a Dios, tenemos la oportunidad de encontrarnos con su presencia. Y eso fue a través de Jesús. A través de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo, del cuerpo de Jesús. Acceso al lugar santísimo. También a través de esa cruz fuimos adoptados y hoy somos herederos de Dios. Porque no solo fuimos perdonados, sino que fuimos recibidos como hijos. Hijos de Dios. Y a veces nos cuesta bastante poder sentirnos hijos de Dios. Nos cuesta tener esa relación de padre a hijo. Necesitamos conocerlo a Dios como Padre. Porque Dios, o como en la antigüedad Jehová, hoy como en las canciones al comienzo se hablaba de distintos nombres de Dios, pero Padre es algo cercano. Padre es intimidad, Padre es contención, Padre es amor. Yo lo siento diferente si lo veo a Dios como Padre y no solamente como Dios, porque Dios, creador del universo, lo veo lejísimo, pero Dios como Padre empezamos a tener una relación más íntima, a conocerlo más íntimamente.
Y cuando de corazón empezamos a vivir y a conocer a Dios como Padre, la relación empieza a cambiar y toda nuestra vida empieza a cambiar. Tenemos hoy derechos, tenemos herencia de Dios, tenemos protección, tenemos provisión. Todo eso tenemos porque fuimos adoptados como hijos. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, como hijos. Sigue diciendo, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero. Hoy nosotros podemos disfrutar de un montón de cosas porque somos hijos, porque somos herederos. Tenemos perdón, tenemos protección, tenemos proveedor, tenemos sanador. Tenemos un Dios que tiene el poder para todas las cosas y nosotros poder tener acceso a ese Dios que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede restaurar, que nos puede quitar todo dolor, toda angustia, es a través de Jesucristo. Y porque hoy podemos ser llamados hijos de Dios, porque fuimos adoptados como hijos de Dios a través de Jesús. Con Él encontramos paz, sanidad. Hay tanto más para explayarme, para seguir. Cuando le decía a Dani, le digo, bueno, tengo que acomodarme porque si no va a ser muy largo. Pero quería terminar con lo que dice Primera de Corintios 15:58, que dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que uno hace para agradar a Dios no es en vano. Todo lo que quizás se aleje de lo que uno sabe que estaba mal, cuando uno se aleja del pecado, cuando uno está para ayudar al otro, cuando está para contener a otra persona, son mandatos que Jesús nos dejó a través de la Biblia, de poder ser de bendición, poder contener, poder ayudar, poder abrazar, poder escuchar. Y toda esa obra que uno hace, que lo hace por la gente, pero también es un mandato del Señor, dice que todo lo que hagamos para su obra no es en vano. Porque cuando nosotros estamos para sostener al otro, Dios va a estar para sostenernos a nosotros. Y eso lo podemos disfrutar y lo podemos ver. Cuando uno está para el otro, no es que se alinearon los planetas, es que el Señor recompensa a aquel que hace su voluntad, aquel que más allá de pensar solamente en uno mismo, como es la naturaleza humana, puede pensar en el otro, puede abrazar al otro, puede contener, puede darle alimento, puede darle una ayuda que está necesitando. Cuando nosotros estamos quizás dejándonos en un segundo plano para poder bendecir a una persona, eso Dios lo reconoce y lo recompensa. Nada que uno haga en la obra del Señor es en vano. Pero no por la simple obra seremos salvos, sino por la fe en Jesucristo.
que estuvo en esta tierra, que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que hoy estamos celebrando? La resurrección de Jesús. Y espero haber sido lo más claro posible. Cualquier duda, igualmente, saben, podemos seguir charlándolo. Pero es importante que podamos darle cada día más valor a lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque en la medida que lo vamos conociendo, vamos viendo cómo puede trabajar en áreas de nuestra vida que pensábamos imposibles. Que vamos a poder liberarnos de situaciones, de dolores, de angustias que pasaban años en nuestro interior. Que podemos crecer en cosas que lo veíamos imposibles, que se abren puertas que hemos golpeado 1000 veces y nunca se abrieron. Hay tantas cosas que vamos a empezar a ver que son totalmente diferentes cuando aceptamos a Jesucristo, cuando hacemos su voluntad, cuando obedecemos su palabra. Es tremendo todo lo maravilloso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero les invito a orar, a aquellos que se quieran poner de pie. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que Él nos siga hablando y que no sea solo palabra que uno recibe en el intelecto, que no sea solamente teoría, sino que en este tiempo podamos conocerlo a Dios desde lo íntimo, desde lo personal. Padre, Señor, aquí estamos, Dios, reunidos en tu casa. Señor, dándote gloria, dándote alabanza. Señor, con deseos en el corazón, Señor, de conocerte más. Padre, y permitirte que puedas obrar en nuestra vida. Señor, ponemos delante de ti cada situación, Señor, conflictiva que estamos pasando. Señor, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, de aquellos que han llegado hoy a tu casa, de los que están a través de las redes sociales. Padre, tú que conoces, Señor, a ti te pido, Dios, te ruego, Espíritu Santo, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda empezar, Señor, a conocerte de una manera más profunda, más íntima. Señor, que cada uno de nosotros podamos permitirte a ti, darte el lugar a ti, buscarte. Señor, para que tú puedas obrar en nosotros. Señor, sabemos que tú tienes el poder para todas las cosas. Señor, pero queremos ser, Señor, personas que hoy abran su corazón. Señor, para que ese Espíritu Santo maravilloso que tú nos enviaste, Señor, empiece una obra. Señor, pueda seguir una obra. Señor, para cada día alcanzar esa mejor versión que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a dejar atrás, Señor, todo vicio, todo pecado, toda tristeza, todo dolor, Señor, toda falta de perdón, Señor, todo lo que trae angustia a nuestro corazón. Padre, te pedimos a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, poder ser libres, Dios, en esta tarde, libres, Padre, por tu palabra, libres por tu Espíritu Santo, libres por la sangre de Jesucristo, libres por esa cruz que nos permite llegar a ti, Padre amado. Señor, que sea un tiempo de liberación para nuestra vida. Señor, de unidad para los matrimonios, de unidad en la relación de padres e hijos, unidad en la relación de hijos a padres.
Señor, queremos cumplir con cada mandamiento, Dios. Queremos cada día, Señor, acercarnos más y más a ti. Señor, toda la gloria sea para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.